así son. Esta prédica no estoy diciéndoles que sea igual, que algo tiene, pero es más o menos una continuidad de lo que compartimos el día de ayer. Amén. Así que los que no saben qué compartimos el día de ayer, ya saben quiénes levantaron la mano, le pueden preguntar a ellos qué compartimos el día de ayer, ¿sí? Y hablando del Rey León, me encanta el Rey León, me encanta una tremenda. Y van a dar ahorita así, siempre vuelven como al inicio. Esas películas cuando ya no saben qué hacer, dicen, bueno, ¿de dónde? Es que nadie sabe de dónde salió Mufasa, ¿no? Nadie sabe de dónde nació Mufasa, dónde salió Mufasa, sale en el Rey León y de pronto ya es Mufasa. Ahora están haciendo una película, o ya van a estrenarla donde sale de dónde salió Mufasa, ¿sí? Me encanta. A mí, oye, o sea, deberían decirnos, oye, Casa sobre la Roca patrocina buenas películas, habla de ellas. No me ha llamado, nunca me ha llamado ni John Wick. No me ha llamado nunca a decirle, oye, pastor, gracias por hablar de mis películas. Ni, ¿cómo es que se llamaba el de Duro de Matar? McClane. Ni John McClane me ha llamado tampoco nunca a decirme nada. Ya lleva cuántas. Bueno, quiero hablar seriamente con ellos. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí. Y creo que el Señor me está hablando a mí fuertemente. Yo creo que antes que a ustedes, respecto a algo que verdaderamente tiene que ser algo, una convicción en mi vida y debe ser un asunto de vida. Creo que de lo que les voy a compartir ayer, de lo que les voy a compartir hoy, es muy parecido a lo que les compartí el día de ayer y tiene que ver con algo que en su vida tiene que ser un factor de vida o muerte. Amén. De vida o muerte. ¿Usted cree o no cree? ¿Sí? Y hoy les voy a decir, les voy a anticipar, la incredulidad es un tema de vida o muerte. O vives o mueres. O vives creyendo o mueres creyendo en nada. Pero la incredulidad es un asunto de vida o muerte. Y la Biblia siempre nos habló de eso. La Escritura está llena de pasajes donde habla una y otra vez de la incredulidad. Incredulidad, desconfianza, falta de fe, no confiar en Dios. Hay incredulidad, ¿sí? Así que quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a Mateo, Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. ¿Están todos ya en Mateo? Capítulo 13. ¿Están todos? Capítulo 13. ¿Sí? Versículo 58. ¿Ya lo tenemos? Bueno. No sé, últimamente estoy viendo muchas personas de la iglesia con lentes. Andy, póntelos con confianza. Con confianza. Fausto también. No sé. Es más, yo no sé por qué se quitan los lentes para estar afuera. Es como un tema de, ¿sí? Todo, las señoras también, pónganse los lentes, con confianza. Ginette, no, todavía no yet. Yes, sí, mira. Ginette, ¿está de cumpleaños cuándo? ¿En serio? ¿Y entonces qué? ¿Fiesta? ¿Hay algo? ¿Fiesta, pudín, Coca-Cola? ¿Qué hay? ¿Nada? ¡Feliz cumpleaños, Ginette! Bueno, ahorita fíjate, vamos a cantar un Happy Birthday, así que, ¿sí? No, ponte los lentes, a mí no importa. Y ella se ve súper jovencita, no, póntelo, no importa, no hay problema con eso. Así que estamos todos, Mateo 13, versículo 58. ¿Estamos? Ok. Yo voy a leerles desde el versículo 53. Cuando esta mañana estaba repasando esto y dije, si nada más leo el versículo 58, creo que vamos a quedar como que, bueno, ¿y qué pasó? ¿De dónde salió y por qué es? Pues bueno. Versículo 53 dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Esa es una pregunta que ellos se hacían. Y es más, lo decían maravillados. Yo quiero, esta mañana pensé algo sobre esta parte, esto en particular. Él está en un lugar donde las personas lo están escuchando. Y esas mismas personas que están en ese lugar, que están en esa sinagoga, ellos se hacen esta pregunta. ¿De dónde sacó este? Es como despectivo, ¿no? Tal sabiduría. O sea, veían en él una persona sabia, ¿sí? Y después dice, y tales poderes milagrosos. Ellos eran testigos de que Jesús había hecho milagros. Y dice, ¿de dónde sacó esta sabiduría y de dónde hace
tales poderes milagrosos. Es más, ellos, dice la Escritura, decían maravillados, escribe Mateo. Versículo 55. Entonces, en medio de aquello que ellos no se pueden explicar, ellos van a aquellas cosas que para ellos son inexplicables. Si ustedes se dan cuenta, la Escritura sigue corriendo en lo que es explicable, ¿sí? Miren las preguntas que ellos se hacen. Porque en medio de lo que sucede de manera sobrenatural en nuestras vidas, siempre tratamos de buscar una explicación natural. ¿Cuál es la explicación natural? Las preguntas que tú te haces. Y las preguntas que tú te haces son estas. Mira cómo es lo que ellos dicen. ¿No es acaso el hijo del carpintero? Lo natural. Era lo que ellos habían visto, es lo que para ellos es explicable. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Era lo que ellos podían explicarse. No están con nosotros todos sus hermanos, así que, dice, sus hermanas, así que, o sea, Jesús, recuerden, Jesús tenía hermanos y hermanas. Bueno, y dice aquí, así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Muchas veces vamos a encontrar en nuestra vida cosas que son sobrenaturales de explicar. Lo increíble de lo sobrenatural de Dios es que tú sigas permaneciendo como están esas personas allí, maravillados. Mantente maravillado ante las cosas que Dios hace de manera inexplicable en tu vida. Amén. Pero no caigamos en aquello que nos convierte en tratar de darle explicación a lo que es maravilloso de Dios, a aquello que es inexplicable de Dios, tratando de tener preguntas, es más, preguntas de las cuales nosotros mismos encontramos las respuestas, porque ahí estaban esas preguntas. Ellos dicen, ¿acaso no es el hijo del carpintero? Se hacen una pregunta que ellos ya sabían. ¿Acaso estos no son sus hermanos? Se hacen una pregunta que ellos ya saben. ¿Acaso no están sus hermanas? Se hacen una pregunta que ellos ya saben. Así que aquí viene lo sobrenatural, lo que no nos podemos explicar. ¿De dónde saca todas estas cosas? Y ahí viene lo segundo, la actitud. Y ellos dicen, y se escandalizaban. A ver, ¿están maravillados o escandalizados? Yo prefiero quedarme maravillado. Amén. ¿Sabes cuándo se escandalizan? ¿Sabes cuándo nos escandalizamos? Cuando no encontramos una razón explicativa de lo que Dios está haciendo de manera sobrenatural en nuestras vidas. Y nos escandalizamos no es por lo que Él está haciendo, nos escandalizamos por nuestras respuestas, porque las respuestas son las mismas respuestas que ellos están haciendo. Se escandalizaban porque ellos decían, este es el hijo del carpintero, estos son sus hermanos, estos son los que están con nosotros, yo he visto lo que Él hace, yo he visto todo como Él ha obrado, pero sus milagros y las maravillas que Él hacía quedaron por debajo ante el escándalo que ellos tenían de tratar de explicar lo sobrenatural de Dios. Dios no lo podemos explicar. Amén. Así que mantengámonos maravillados con esto. Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, Jesús habla aquí, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Versículo 58. Y por la incredulidad de ellos, ¿y por la qué? No hizo allí muchos milagros. No hizo ninguno. Y me encanta porque el Señor ahí dice, no hizo allí muchos. ¿Quiere decir que pudo haber hecho alguno? Es posible, pero el Señor es especialista en los muchos. Amén. Muchos milagros. Ellos se perdieron los muchos y se quedaron con el poco, porque el poco los escandalizó, el mucho maravilla. Amén. Esa es la palabra de hoy. Que Dios los bendiga. Amén. A veces uno puede compartir algo tan corto y que sea poderoso en nuestras vidas. Amén. Entonces ahora, como yo sé que aquí hay personas que les gusta ir, ahora vamos a lo profundo. Bueno, ya nadamos en la superficie, ahora vamos a ir a lo profundo que Dios nos quiere enseñar. La palabra de Dios nos dice aquí que Jesús vino como un profeta. Amén. Y Jesús vino como un profeta y un obrador de milagros. Él llegó primero a su propia casa. Él llegó a Israel. Pero la Escritura dice allí que, sin embargo, allí, en medio de personas que estaban en un momento maravilladas y en otras escandalizadas, Él no pudo hacer allí muchos milagros. ¿A causa de qué?
de ellos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y pongo delante de ti, Señor, hoy este tiempo. Pongo este momento. Pongo, Señor, lo que tú pretendes hacer en cada corazón. Hoy te entregamos, nos rendimos a ti, Señor. Dejamos nuestra mente, Señor, ir llevada cautiva, bendito Dios, a tu presencia. Llevamos nuestros pensamientos a ti. Dejamos afuera todo lo que en este momento nos puede estar cansando, agotando, aquello que nos puede mantener o tener estresados por una u otra razón, y descansamos a ti, Señor. Descansamos en ti. Así que, Dios mío, que tu Espíritu Santo se mueva con autoridad, con poder, con libertad en medio de cada corazón, Señor. Que nuestras mentes queden sujetas a ti en este instante, para que podamos entender, para que podamos ser verdaderamente pragmáticos, bendito Dios, con tu palabra y poderla poner en práctica conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. La incredulidad incluso limitó aquí el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño. De un niño sencillamente, ¿por causa de qué? Dice la Escritura, por causa de su incredulidad. Vamos a leerlo. Mateo 17, por favor, allá adelante. Mateo 17, y voy a citar 3, 4 versículos para que veamos algo referente a la incredulidad y vamos a ir tratando de hilar lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Mateo 17, 14, 21. Mateo 17, 14, 21. Dice ahí: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego, en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Versículo 17. Generación ¿qué? Incrédula y generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe. Les respondió: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Bueno, y sigue allí. Pero dice: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza. Estamos viendo aquí un tema de incredulidad. Y después de la resurrección, si ustedes recuerdan, Jesucristo quedó también nuevamente impactado otra vez más por la incredulidad. Y él reprende a sus discípulos por su falta de fe. Y no solamente por su falta de fe, por su obstinación. Quiero que me acompañes allí a Marcos, allá adelante, Marcos 16, 14. Y mira qué dice. Marcos 16, 14. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Lo reprendió por su falta de fe. ¿Por su falta de qué? De fe. Y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Por su falta de fe. Otra vez el Señor vuelve a reprender y vuelve a decir: wow, ¿qué está pasando con ustedes? Además, Pablo le dice a los judíos también lo siguiente. Quiero que me acompañes a Romanos, allá adelante, Romanos 18, 20. Romanos 11, 20, ¿ya? Romanos 11, 20, mira lo que dice. ¿Lo tienen todos? De acuerdo. Es más, lo voy a leer desde el versículo 17 para que entendamos el contexto de lo que le hablaba Pablo a los romanos. Pero ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Ustedes saben que nosotros hemos sido injertados en el olivo, ¿sí? Ya, bueno, todos ya lo saben. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Amén. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas
Por su ¿qué? Falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado. Así que no seas arrogante, sino temeroso. O sea, la incredulidad te puede llevar ¿a qué? A la arrogancia y al temor. Y a la falta de temor. ¿O no? El Señor dice, por su falta de fe. Dice, por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino que temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Fueron desgajados por su falta de fe. Ahora, ¿por qué el juicio de Dios por la incredulidad es tan severo en el Nuevo Testamento? Si ustedes se dan cuenta, el Señor dice, el Señor espera de nosotros que tengamos fe, el Señor espera que nosotros que creamos. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. Porque el Señor es tan firme con esto. Porque a los creyentes de hoy se nos ha dado algo completamente diferente que a los santos del Antiguo Testamento jamás les había sido concedido. ¿Saben qué? ¿Qué tenemos nosotros hoy que a los santos del Antiguo Testamento no tenían? ¿Qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros. Dios nos ha bendecido con el don del Espíritu Santo. Y bajo el antiguo pacto, los creyentes eran visitados ocasionalmente por el Espíritu. En cambio, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. El Espíritu de Dios, ellos tenían que ir al templo, ellos tenían que, para experimentar la presencia de Dios, pero hoy en día el Señor hace de su pueblo, hace de nosotros su lugar de habitación. Amén. Eso es lo que somos todos. Tú eres el templo de Dios. El Señor habita en ti. Antes tenían que ir a un templo para escucharlo. Y si no, el Señor se revelaba a alguno de los profetas cuando Dios quería, que era muy ocasional, muy ocasional. Pero el Señor hoy está en nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo Él está allí. Nosotros somos su templo y su presencia habita en cada creyente. Amén. Entonces, ¿lo crees? Amén. Eso es una verdad. En el Antiguo Testamento, Abraham fue visitado. ¿Recuerdan? Y fue visitado solo ocasionalmente por un ángel. Y este ángel le dio a él una promesa de parte de Dios. Le dio una palabra de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham, ¿cómo lo llaman? El padre de la fe. Abraham sencillamente creyó. Diga conmigo, creyó. Él creyó, y él creyó que Dios era capaz de hacer todo lo que le había prometido. Y dice la palabra, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Romanos, ahí estamos en Romanos, vaya un poquito allá atrás, 4:20, cuando Pablo habla de esto. Romanos 4:20, ante la promesa de Dios, está hablando de Abraham. No vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria ¿a quién? A Dios. Sin embargo, mire, eso sucedía en el Antiguo Testamento. Pero hoy yo quiero que pienses esto un instante. Jesús está disponible para todos. Amén. Y está disponible para todos y todo el tiempo. Para nosotros, para ti, para mí. A cualquier hora del día. Tú puedes hablar con Jesús a cualquier hora. Puedes decirle, Señor, esto es lo que necesito. Estoy pasando por esto. Puedes hablarle de tu vida. Puedes preguntarle. Puedes orar. Y sabes que Él va a responder. Él te va a hablar. Él nos invita a ir con confianza a Él, a su trono. Jesús nos está invitando todo el tiempo a que tengamos una relación con Él para hacerle saber que nuestras peticiones. Yo no sé cuál es tu petición. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero Jesús la conoce. ¿Y Él qué va a hacer? Él va a traer consuelo a tu vida. Él va a traer consuelo a mi vida. Y Él me va a guiar. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos esa gran oportunidad de podernos acercarnos a Jesús cuando querramos. Sin embargo, a pesar de esas bendiciones, aún no damos a Dios en nuestras pruebas. No le mostramos verdaderamente al Señor en nuestras pruebas más extremas que verdaderamente estamos creyendo, que verdaderamente estamos confiando. Y Jesús respondió ante tal incredulidad de esta manera, diciendo esto. Quiero que me acompañes a Lucas, nuevamente, vamos a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas 18,
7:8, por favor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez. Dice, Lucas 18, 7, 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Mira, me encanta que el Señor diga eso, ¿no? ¿Acaso el Señor no te oye? ¿Acaso tú crees que el Señor se va a tardar en responderte? ¿Se tardará mucho? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en ti? ¿Encontrará fe en ti? ¿Le estás creyendo? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Increíble que todo, la relación con el Señor se trata de creer, de incredulidad, de duda. ¿Encontrará fe en la tierra? Mire, si Cristo volviera hoy, ¿encontraría fe en ti? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la incredulidad trae consecuencias a nuestra vida. O somos cristianos de verdad. Yo quiero ser un cristiano puro, puro, puro. De verdad. Pero, ¿estamos verdaderamente resueltos a creer? Porque para ser un cristiano no se trata de perfección, se trata de santidad. Y se trata de obediencia. Y se trata de creer. Y de confiar. Amén. De eso se trata. Y creo que todos hemos visto. Esta mañana le mandé a toda mi familia. Tuve la oportunidad de levantarme muy temprano. Y tomé una foto del amanecer, el sol saliendo. Y tomé una foto de todo el canal. Tenía una nube, toda, como un hilo de una nube sobre todos los contenedores. Se las mandé. Y cuando la tomé, se las envié. Y cuando iba ya caminando a mi habitación, me fui pensando y dije, Señor, gracias por permitirme ver una vez más lo que dices tú en tu palabra. Que tu misericordia y tu bondad se renuevan cada mañana. ¿Y saben por qué? Porque no he visto un día y un amanecer que sea igual a otro. Si alguien me dice a mí que ha visto un amanecer igual a otro, que me lo muestre. No hay una mañana igual a otra. Y muchos creen, no, es que el sol salió en el mismo lugar. Te voy a decir, no hay un día que el sol salga. No, es que el sol sale en el oriente, ¿no? Que el sol sale en el oriente. Sí, claro, el sol sale en el oriente. Y alguien podría decir, pero no hay un día que el sol salga exactamente en la misma posición que salió el día anterior. Así sea, por un segundo, por unos milímetros, el sol siempre está saliendo, dependiendo de la época que estés viviendo, en un lugar un poco desplazado. ¿Saben cómo me doy yo cuenta? Porque el apartamento donde vivimos ahora, cuando nos pasamos en julio, la luz del sol no entraba diagonal al área social. No entraba. Y me he dado cuenta que todos los días la luz se va desplazando. Además, ya tengo una marca. Le puse una raya ficticia, ¿no? Porque si no, Chelita, al muro. Y yo me doy cuenta que la luz, cómo se va moviendo. Cómo se va moviendo. Es más, ya sé a qué muebles está dándole el sol en la mañana. Cada día es diferente. Imagínate que Dios ha hecho eso por ti. Y que Él dice, si esto lo hago yo con la naturaleza, si esto hago yo cada día con esta que es mi creación, ¿cómo no voy a tener preparado algo nuevo para ti hoy? Y es lo que Dios hace todos los días, cada día. Así que, como decía el día de ayer, no puedes perder esa capacidad de asombrarte con lo que Dios está haciendo. Con lo que Dios está haciendo hoy. Hoy, amigos. No esperes el día de mañana, ni estés mirando el día de ayer. Hoy. Hoy. Nunca había visto ese canal con los buques y todo pasando con contenedores, con esa nube. Era una línea. La voy a compartir con los hombres la foto. No soy fotógrafo profesional. Una línea de nube así. Y yo dije, wow, Señor, le decías a tu pueblo que en el día tú los guiabas con una nube para el sol, con una nube. Y en las noches eras un fuego para alumbrar el camino por donde ellos tenían que ir. El Señor sigue haciendo lo mismo hoy. El Señor es tu nube,
y el Señor es tu fuego. Amén. Tu nube y tu fuego. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días me levanto, yo estoy cada día más enamorado de Dios, más enamorado de Jesús. O sea, yo veo lo que Jesús hace. Es más, Jesús tiene una manera tan fácil de conquistar nuestros corazones que no dejan sorprendernos. Y cuando un poquito estamos distraídos, empiezo a ver algo que Dios está haciendo alrededor de mi vida, de mis hijos, de todo. Yo digo, wow, Dios, ¿cómo no voy a estar enamorado de ti? ¿Cómo no voy a estar enamorado de ti? Eso es cuando una mujer está esperando un bebé y de pronto se levanta un día y dice, tengo como náuseas, ¿sí? Tengo como náuseas, me siento como mal, me siento como mareada, así como me decías ahorita. Me siento como mareada en sí, así como Lili esta mañana. Lili, ¿qué tiene? No, tengo como náuseas, me siento como un mareo, he tenido como un malestar que no sé, porque el Señor está haciendo algo, ¿no? Siempre el Señor está haciendo algo increíble en la vida de todos nosotros. Quiero que me acompañes a Deuteronomio, porque hoy espero que verdaderamente la palabra de Dios sea algo poderoso en su vida y que usted la aplique en algo que esté experimentando hoy. Deuteronomio 2. Del 13 al 15, mira lo que sucedía con la incredulidad. Esto es para recordar algo. El Señor ordenó en marcha, crucen el arroyo de Zered, y así lo hicimos. Habían pasado, ¿qué dice la Escritura? ¿Tú puedes creer? Eso hablaba de eso del ayer. Habían pasado 38 años. Miren. Desde que salimos ¿de dónde? De Cades Barnea, hasta que cruzamos el arroyo Zered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. Deténgase ahí. ¿Por qué habían pasado 38 años dándole vuelta al desierto? ¿Por qué estaban otra vez aquí? Miren, hacía 38 años ya habían estado en Cades Barnea. Estaban ahí, listos para pasar. Y resulta que no. Hubo incredulidad en ellos, no confiaron en Dios, dijeron que esto no iba a pasar. El Señor dice, sí, perfecto, echen para atrás nuevamente, regresen al desierto. ¿Cuánto? No, ¿un año? No, 38. Y ahora están nuevamente, ¿en dónde? En el mismo lugar donde habían estado 38 años, en Cades Barnea. En Cades Barnea, como compartí ayer, tú puedes tomar una decisión. ¿Cuál? ¿Crees o no crees? ¿Confías o no confías? Porque todos tenemos un Cades Barnea para dar un paso hacia donde Dios nos va a llevar. ¿Amén? O un paso para atrás nuevamente a seguirle dando vueltas al desierto. Y ese es un ejemplo. Y es un ejemplo del lenguaje más fuerte que podemos encontrar en la Biblia respecto a ¿qué? A la incredulidad. Y tú podrías decir, pero ese no es el lenguaje de la gracia. Me encantan los que viven bajo la gracia. Además, yo soy uno de ellos. Y me encanta hablar de la gracia. Pero Dios no trata la incredulidad con esa severidad, podría decir yo hoy en día. No es así. Hoy Dios se mueve. Hoy Dios se mueve bajo la gracia y eso es una tremenda bendición. Pero dice la Biblia, dice, hoy bajo la gracia. La Biblia dice, bajo la gracia, que sin fe. Bajo la gracia, amigos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que a Dios le tenemos que seguir agradando. Así como todos estos hombres del Antiguo Testamento agradaban a Dios en su obediencia y agradaban a Dios en su confianza en Él. Hoy en día que no nos pase a nosotros lo mismo, porque a Dios lo agradas por fe y lo desagradas con la incredulidad. Dígalo usted. ¿A Dios lo agradas por fe o le desagradas por la incredulidad? Porque eso puede pasar. Y miren, Hebreos 11:6. Es más, téngalo allí. Hebreos, carta a los Hebreos. ¿Lo encontraron? En realidad, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Amén. Y que recompensa a quienes lo buscan. Dime, por favor, si eso no es una tremenda bendición. Y es bajo la gracia. Dios quiere que yo crea en Él. Dios quiere
Él me va a recompensar, ¿sí qué? Si yo lo busco. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que yo quiero pensar algo. La incredulidad es un pecado. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado, amigos. ¿Sí? No nos confundamos, no tengamos a menos algo que verdaderamente es poderoso en la Biblia. El pecado y la incredulidad no puede ser aislado a un solo asunto en nuestras vidas. No, es que yo le creo a Dios en todo. ¿Estás dispuesto a creerle a Dios en todo? O sencillamente hay algunos aspectos de tu vida donde tienes una fe poderosa y hay otras donde la fe verdaderamente no es tan poderosa, no es nada. Has decidido más bien confiar en ti. ¿Quiénes estuvieron en el ayuno ayer? Y les puse un ejemplo. ¿Recuerdan lo que les dije del diezmo y la ofrenda? ¿Sí? Lo voy a volver a repetir hoy, corto. Hice una pregunta. En la iglesia tengo una cantidad de personas que son colaboradores de la iglesia, siervos de la iglesia. Y le pedí a la administración, cosa que rara vez hago, le dije, ¿saben qué? Necesito que me envíes un listado de los siervos de la iglesia, que han sido escogidos por Dios para trabajar en su obra, que diezman. No, después le dije, no me interesa. No me importa. Envíame una lista de los que no diezman. Quedé un poco sorprendido, porque no se trataba de dinero, no se trata de plata. Como lo dije ayer, se trata de fidelidad. De fidelidad. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque en unas cosas le crees a Dios y en otras no. Pues te voy a decir algo. Sin fe es imposible agradar a Dios. O confías o no confías. Y confías, es que en esta parte yo creo que el Señor puede sanar. Yo creo que el Señor me ha salvado. Pero en este tema de las finanzas, en este tema del diezmo, no. Déjame a mí manejarlo porque es que creo que no me va a alcanzar, pastor. Es que creo que esto no me va a alcanzar. Mira, ¿de dónde has sacado tú? Por eso el Señor hablaba de arrogancia. Ten cuidado y no te vuelvas arrogante. Y eso es arrogancia. Arrogancia es empezar a decir, ¿sabes qué? Empiezo a dudar de lo que Dios puede hacer en lugar de confiar en lo que Él ya dijo, en lo que Él ha dicho. Porque mire, quedarse con algo que le pertenece a Dios, eso es robar. Así dice la Escritura. No puedes robar. El Señor le dijo, me han robado, dice Malaquías. Te has quedado con algo que no es tuyo. Y no es porque esta iglesia necesite su dinero. Esta iglesia necesita, igual que Dios, gente fiel verdaderamente. Gente que ama a Dios. Porque eso vas a ver el fruto en tu vida. Y después no vas a estar quejándote, pero ¿por qué me sale esto mal? Es más, mira el fruto, los frutos de su vida. No estoy hablando del fruto del Espíritu Santo. Los frutos. ¿Ha visto su vida que sea verdaderamente productiva, que cambie, que su vida vaya a algo diferente? ¿O sigue siendo la misma persona, está viviendo las mismas relaciones y las mismas cosas que hace años? Y yo les decía, no puedo entender cómo alguien no puede comprender una verdad de Dios. No puedo comprender ni entender. Aquí no se trata. Yo he conocido aquí personas, miren, que han diezmado 50 centavos, $1. Y conozco personas que han diezmado miles. No se trata de la cantidad, se trata de su fidelidad. Y se trata, ¿ustedes se imaginan que yo fuese un pastor que no diezmara? Una familia pastoral que no diezmara, pues conforme como es la cabeza, dice la palabra de Dios, así es el cuerpo. Así sería la iglesia. Pero si usted ha experimentado una iglesia que Dios bendice, y yo lo puedo decir como testimonio de mi casa y mi familia, que Dios bendice nuestras vidas, es porque somos fieles en muchas cosas. Como en otras hacemos muchas cosas mal, pero somos fieles en eso en particular. Y seguimos creyendo en Dios. Hay momentos que dudamos, hay momentos que tenemos temor, pero Dios dice, Guillermo, sin fe no me vas a agradar. Quiero que creas. En medio de lo que estés viviendo y lo que estés pasando, necesito que creas. Y eso le pasaba a Israel. ¿Y saben qué? Porque el pecado de incredulidad no puede ser aislado. ¿Por qué no eres fiel con Dios? Porque no crees. Porque hay incredulidad. Y donde hay incredulidad, ¿qué dice Dios? No vas a ver milagros. Vas a ver tu vida pasar común y corriente. Mire, ¿usted cree que Dios nos llama a vivir vidas común y corriente? Seguramente sí. ¿Estás bien? ¿Estás casado? ¿Tienes un trabajo? ¿Te parece excepcional? ¿Te parece increíble? ¿O es común y corriente? ¿Has visto que algo cambia en tu vida?
¿Has visto que algo cambie en tu relación con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, con tus familias, con tu hogar? ¿Estás esperando algo y pareciera que fuera lo mismo? Las cosas no cambian y siguen igual. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No podemos aislar eso, porque todo, cuando hay incredulidad en nuestras vidas, mire, todo esto se derrama sobre todo lo mancha, todo lo contamina. Cada detalle de nuestro existir es tocado por esto. Así que tengo que tener cuidado con eso. Israel no solo se limitaba a dudar de la capacidad de Dios. Es que eso le pasó a Israel. ¿Por qué creéis que estuvo 40 años en el desierto? Porque dudó de la promesa de Dios, dudó de la capacidad de Dios para matar a sus enemigos, dudó de la capacidad de Dios para hacer la provisión de ellos cada día. Empezaron a dudar y a no tener confianza si Dios verdaderamente los iba a alimentar o no. ¿Qué pasó? Dudaron de la capacidad de Dios para proteger a sus hijos. Dudaron de si Dios verdaderamente los guiaría a la tierra prometida o no. Dudaron de eso. Hasta dudaron en muchas ocasiones de si verdaderamente Él estaba con ellos. Dudaron de todo. Y por eso Dios les dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a Deuteronomio. Quiero que me acompañes. Deuteronomio 1:40. A ver. 1:40-43. ¿Y ahora qué dice la Escritura? Y ahora regresen al desierto. Sigan la ruta del Mar Rojo. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor, nuestro Dios, nos lo ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes, recuerden que Deuteronomio es una carta de Moisés contando todo lo que había pasado. Él está recapitulando nuevamente, contándole a los israelitas todo. Y él dice, yo les di la información, pero ustedes no obedecieron, se rebelaron contra las órdenes del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos, y sigue ahí, que vivían en esas montañas, salieron al encuentro, los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jordán. ¿Saben qué sucedió allí? Yo quiero que entiendas algo. Si tenemos incredulidad en un área de nuestras vidas, esto se va a extender a otras. Y cuando algo se extiende a otro lugar en su corazón, ¿sabe qué hace? Contamina. Contamina su corazón. Podemos confiar en Dios y confiar en Dios en algunos asuntos. Podemos confiar en que Él nos salva por fe. Podemos creer que ha extendido su gracia, que Él es todopoderoso, que su Espíritu Santo habita en nosotros, como comencé esta prédica. Pero ¿sabes algo? Confiamos en Él para el futuro. Confiamos en Él para todas las cosas que aún están por venir. ¿Estás confiando en Dios? ¿Tú crees en Él verdaderamente? ¿Estás confiando en que Él puede hacer cosas increíbles? Como decía ayer, y orábamos y le decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, ¿sabes qué? Señor, porque sé que nunca me has fallado. Él es mi provisión. ¿Sigues confiando en Dios como la provisión para tu salud, tus finanzas? ¿Sigues confiando en Dios para la victoria sobre el pecado, sobre aquello que estés con lo cual estás luchando? ¿Sabe qué hace la incredulidad? Por eso el Señor llama en la Escritura y les dice, no sean arrogantes. ¿Sabe qué hace la incredulidad? La incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. ¿Y saben qué es eso? Presumir. Presumir. La incredulidad te lleva a un punto de creer que tú puedes lograr algunas cosas. Es atreverse a pensar que nosotros podemos resolver y podemos saber lo que es correcto. Y en muchas ocasiones hemos obrado de esa manera. La incredulidad se vuelve algo en nuestras vidas que se llama arrogancia. Y la arrogancia que dice esto, yo conozco el camino, yo sé cómo hacerlo. Yo no lo hago porque esto no me sirve. Yo lo hago porque yo lo he decidido. Eso se llama presunción. Eso es arrogancia. Y la arrogancia actúa en su propia cuenta. Aquí hay un pecado que verdaderamente Israel cometió. ¿Y lo cometió por qué? Por incredulidad.
decidieron ser arrogantes. Cuando leíamos ahora Deuteronomio, se volvieron presumieron. Y ellos dijeron, si el Señor nos ha traído hasta aquí, si el Señor nos ha dado una victoria, podemos ir tras estos enemigos. ¿Por qué vas a hacer algo que Dios no te ha dicho que hagas? ¿Por qué vas a ir tras un enemigo que Dios no te ha dicho que pelees? Como decía ayer, Dios llamó a su pueblo a conquistar. Él nos sigue llamando a nosotros a conquistar. Amén. Pero cada batalla le pertenece a Dios. Tú conquistas, Él pelea. Tú vas a donde Dios te dice que vayas, Él te da la victoria. Pero la victoria le pertenece a Dios. Cuando Dios les manda que regresen al desierto, ellos no quisieron obedecer. Cuando les dicen, ¿saben qué? Regresen nuevamente, regresen. Y en vez de eso, fueron a Moisés. Y van a Moisés y le dicen a Moisés, de acuerdo, pecamos, pero ya lo tenemos todo resuelto. Increíble, ¿no? Muchas veces somos así. Ok, perfecto, Señor, pecamos, pero ya lo tengo todo resuelto. Y el todo resuelto es, voy a enfrentarme a este enemigo. Señor, tú has dicho que vamos a estar frente a todos y vamos a obedecer el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Vamos a subir contra el enemigo, que Él va a vencer y Él nos va a dar a todos los enemigos, los va a poner en nuestras manos. ¿Pero cuándo es? Cuando Dios dice, no cuando tú dices. Amén. Y ellos tomaron el asunto en sus propias manos. Eso se llama presumir. Señor, yo voy a presumir respecto a esto. ¿Y qué? Yo manejo mis finanzas. Sigue presumiendo. Tus finanzas no van a dar más de donde tienen que ir. Amén. ¿Alguien aquí tiene una deuda? Ay, gloria a Dios. Creo que estoy entre gente normal. Un día le decía a alguien, le decía a la iglesia, si la iglesia supiera cuál es mi deuda, yo creo que alguien diría, oye, pastor, ¿usted cómo está predicando? Pues predico por pura fe. Porque si fuera una deuda chiquita, diría, yo la puedo pagar. Pero a veces las deudas pareciera que uno dice, ¿de dónde va a salir todo esto? Y el Señor hace milagros, ¿no? El Señor sigue haciéndolos. El Señor quiere de usted un corazón. Nunca, 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 no importa lo que deba, no importa mis deudas y cosas demás que llegaron a nuestras compañías sin ni siquiera esperarlo. Ni esperábamos eso. Pero llegaron y punto. Y yo le digo, Dios, hay que ponerle la cara a todo. Y jamás voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Yo le doy gracias a Dios porque cada mes, es más, ya soy un asalariado, ya saben, asalariado de mi empresa. Antes yo pensaba que era el dueño, que yo tenía las llaves. Yo quiero seguir pensando que tengo las llaves, pero no, soy un asalariado más. Es más, tengo que pedir un aumento y me discuten el aumento. Y si quiero pedir un adelanto, también. Y si pido un reembolso, es discutido. ¿Que eso aplica o eso no aplica? Yo digo, bueno, ¿y entonces qué hago? No, pues no muevo mi auto entonces. ¿Y saben algo? Ya hemos aprendido a vivir con esto. A vivir, a pesar de que sé que la compañía, las decisiones que se toman al final van a pasar por mi cabeza, he aprendido a ser responsable con esto, ¿sí? Y jamás voy a dejar de hacer algo que me llama a ser fiel a lo que Dios me llama. El Señor dice, diezma, y yo lo hago. Ofrenda, y también lo hacemos. O sea, es algo que no retiene, no voy a retener ni amarrarle las manos a Dios respecto a esto. Y miren, no quiero ser como fueron estos israelitas aquí. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos incrédulos cometen un error trágico cuando fallan en su asunto de fe. Y cuando falla su fe, ¿saben a dónde se vuelven? A su carne, a su voluntad, a sus decisiones, a lo que ellos quieren hacer. Hacen lo que creen que debe ser hecho, pero proceden con su propia sabiduría y capacidad. Y te voy a decir algo, nuestra sabiduría es muy limitada, nuestra capacidad es muy limitada. Y siempre que Dios levantó un hombre extraordinario en la Escritura y en la Biblia, siempre dijo, miren, cuando Moisés murió a los 120 años, dice la Escritura que él murió con todo su vigor y veía perfectamente. Es más, cuando yo lo estaba leyendo, le dije, Señor, cuando quieras me quito los lentes. ¿Sí? Pero yo me quito los lentes y yo no le veo el rostro a nadie. Yo nada más veo que Camila y Lili están embarazadas. Pero no puedo ver más. No veo a los que están atrás. Es más, y si me los quito no veo. Alguien me preguntó esta mañana, pastor, ¿y usted ve de lejos ni de cerca? Es más, creo que tengo que ver lo que tengo que ver. Gracias a Dios. A veces uno por mirar mucho se queda mirando lo que no tiene que ver. ¿Sí? Así que si yo me quito los lentes, mire, yo no miro mira, a Lili alcanzo a notar. Y lo que estoy leyendo aquí, menos. Ni la Biblia tampoco, menos. Así que le digo, Dios,
Si el Señor le dio a Moisés a los 120 años vigor, digo, Señor, vigor sí tengo. Entonces, Señor, ¿me quieres devolver la vista 2020? Perfecto, Señor, lo que tú quieras hacer. Pero miren, hay algo que me llama la atención. Cuando Moisés murió, ¿saben quién quedó? ¿Recuerdan? Josué. ¿Se acuerdan que Josué era un crack? Y dice, y a Josué, una vez Moisés muere, el Señor pone sobre él sabiduría e inteligencia. Que decía, wow, Dios. ¿La sabiduría de dónde viene? De Dios. Y la inteligencia me puso a pensar, ¿de quién viene verdaderamente la inteligencia? De Dios. No dudo, todos somos inteligentes, pero tener ese regalo de Dios, de que ponga en nosotros sabiduría e inteligencia. ¿Usted se imagina que todos tuviéramos la sabiduría y la inteligencia que Dios quiere poner sobre todos nosotros? Mira, mejor dicho, ¿qué bomba seríamos? Donde estuviéramos, ¿qué haríamos? Mejor dicho, usted no necesitaría ni siquiera hacer un máster en MIT de finanzas. No, usted sería un crack financiero sencillamente porque aplica los principios de Dios. No tiene que usted irse a ninguna parte, a Kuala Lumpur, donde sea estudiar tecnología. Mire, yo le digo, Señor, el día que yo le pida al Señor sabiduría e inteligencia sobre la informática, voy a ser 1000 veces mejor que Juan Ramón. Pero no lo voy a hacer, porque eso se llama presumir. Voy a dejar que Dios haga lo que quiera o no. ¿O no? Eso es lo que hace Dios. Pero ¿saben qué? Deje de estar pensando en su propia sabiduría y capacidad. Porque la fe siempre se resiste a actuar en temor. Y la fe espera que Dios obre. Siempre. La fe nunca va a estar dispuesta a hacer algo que suceda anticipadamente a lo que Dios ha decidido hacer. La fe no se adelanta ni se retrasa. Usted con la fe no va a adelantar lo que Dios ya ha predestinado y tiene hecho para ustedes. ¿Y sabe qué les pasó a los israelitas? No esperaron en Dios. No esperaron, no descansaron. Los israelitas se adelantaron a Dios, organizaron un ejército, pelearon una estrategia que ni siquiera atacaron por su cuenta. ¿Y los demás qué? Se encargaron de ellos y los derrotaron. Y eso sucede con muchos creyentes. Nunca entraron en el reposo de Dios. El Señor dice, mira, yo soy tu paz, yo soy tu gozo. En mí hallarás descanso. Eso dice el Señor. Pero muchas veces no estamos disfrutando ese reposo, ese descanso, esa paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente porque no crees. Empezamos a tener, en lugar de eso, pareciera que la vida nos llevara a una serie de pruebas que no podemos entender. Una crisis familiar, una lucha económica, un problema matrimonial. Estamos luchando con cosas que no podemos entender. Sencillamente, ¿por qué? Porque no esperamos a que Dios actuara. Porque ellos no esperaron a que Dios actuara. Y Dios va a orar en su vida. Y en lugar de ellos, ¿saben qué? ¿Saben qué hicieron ellos? Acusaron a Dios. Acusaron a Dios de negligencia. Acusaron a Dios y trataron de resolver su crisis por su propia cuenta. Hoy que seamos verdaderamente sabios, inteligentes, para no tratar de resolver nuestras crisis en nuestra propia cuenta, sino resolver nuestras crisis por fe, creyendo que Dios va a obrar y que Dios va a actuar en medio de todas las cosas que pueda usted estar experimentando. Que Él sea la última y la primera palabra. Que sea su primera y última palabra y la de Dios, no la suya. Que usted pueda dar testimonio de lo que Él está haciendo. Porque cuando no sucede así, va a haber confusión en su vida. Y cuando hay confusión, la confusión es causada ¿por qué? Por incredulidad. Cuando usted vea que su vida se mueve en algo, en un torbellino de dudas, usted va a la raíz de eso y va a encontrar que ¿qué es? Que está dejando de creer, está dejando de confiar. Cuando usted ve que esto no lo puedo resolver, ¿qué es? Estás dudando de lo que Dios va a hacer. Ayer mi esposa decía algo en la noche y decía, cada vez que tengas algo y estés experimentando una situación, vuelve nuevamente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él tiene buenos planes de bienestar y no de calamidad. Pero pareciera que muchas veces los cristianos nos movemos en los planes de calamidad.
y no de bienestar de Dios. Miren, el temor de incredulidad va a cortar tu historia espiritual. No lo permitas. Y cuando la incredulidad corta tu historia espiritual, todo lo que se va a recordar de ti es una vida perdida. Una vida que no experimentó lo que Dios tenía para ella. Cuando esa generación joven de Israel le preguntó a sus abuelos, le preguntó a los de ahí, le dijo, ¿qué les pasó a los abuelos? ¿Qué le pasó a las abuelas? ¿Dónde están todos ellos? Se les dijo, ¿saben qué les dijeron? Tuvieron que decirles a ellos, a esa generación joven, ellos murmuraron contra Dios. Ellos no le creyeron a Dios. Se quejaron todo el tiempo. Y cuando te quejas todo el tiempo, lo que estás diciéndole a Dios es, no tengo nada por lo cual vivir. Y Dios nos ha dado todo por lo cual vivir. Así que ellos, ¿qué? ¿Qué le dijeron a esa nueva generación? ¿Sabes qué pasó con tu abuelo y tu abuela? Ellos se levantaron, se quejaron, se levantaron y murieron. Eso fue lo que pasó. Y murieron. Y los verdaderos creyentes, amigos míos, están determinados a confiar en Dios, aun si tu oración no ha sido contestada. Voy a seguir creyéndole a Dios. Amén. Los verdaderos creyentes van a pasar la noche despiertos, resolviendo sus problemas, en su propia sabiduría, en sus propias capacidades. ¿Esos son los verdaderos creyentes? Los verdaderos creyentes se van a acostar y van a descansar y decirle al Señor, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente en ti puedo vivir confiado. Eso es lo que hace Dios. Así tenemos que terminar, porque con el Señor siempre terminamos en ganancia, jamás terminamos en pérdida. Así que seamos de esos que no vieron los pocos milagros, sino que aún seguimos viviendo y experimentando los muchos milagros de nuestro Dios. Así que mi único enfoque tiene que ser que Dios tiene un plan y que Él lo está ejecutando en mi vida. Dios tiene un plan y Él lo está ejecutando en su vida. Lo invito a ponerse de pie y que venga la alabanza, por favor. Esos van a ser esos momentos. Van a ser esos momentos en cada una de nuestras vidas cuando le preguntemos al Señor, pero Señor, ¿cómo? Pero Señor, ¿dónde? Pero Señor, ¿cuándo? Pero Señor, ¿por qué? ¿A dónde debo ir? Y cuando llegue ese momento, con una decisión, sin siquiera saber si es clara o no, sencillamente basada en una promesa que Dios está regalando y poniendo en tu corazón, cuando le estés preguntando a Dios, Señor, ¿pero cuándo? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo? ¿Qué voy a hacer, Señor? Va a ser ese momento definitivo donde vas a construir un altar de confianza. Ese momento definitivo donde tu corazón se va a arraigar en el corazón de nuestro Señor. Ese es el momento en el cual dejas todo en las manos de Dios, porque la fe se construye en un altar cuando nosotros sabemos a dónde ir. Y cuando sabemos a dónde ir, a donde tenemos que ir, es primero ir delante de Dios. Vamos a ir delante de Él, porque la fe en ese lugar, en ese altar, nunca va a ser decepcionada. Mi fe en el altar de Cristo, mi fe contigo, Señor, nunca. Dios bendecirá, Dios va a proveer, Dios va a protegerte. Y a medida que sigas creciendo en fe y confianza en Él, Dios va a seguir hablando a tu corazón. Así que no dejes que la duda, no dejes que el temor se conviertan en un Everest de incredulidad. Confía en Dios. Y si es necesario, vuelve y reconstruye ese altar de fe y espera en el Señor. Mi único anhelo es seguir donde estés. En cuanto Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias, Dios,
Porque hoy una vez más creo que tu palabra es suficiente, Señor. No las palabras de un hombre, sino tu palabra en cada corazón. Hoy te pido, Señor, que cada letra, cada coma, cada punto, cada tilde en tu palabra haya impactado nuestro corazón, haya dado en el blanco de la incredulidad, destrozándola, pulverizando el temor, pulverizando las dudas, llevándonos una vez más a tu altar, Señor, a rendir todo allí, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Se han pasado los días, se han pasado los meses, se han pasado los años, y sin darme cuenta he venido construyendo un monte de incredulidad, porque hoy quiero volver, Señor. Quiero volver a ti. Quiero volverme a parar en ese lugar, Señor, frente a la promesa, frente a lo que me has prometido. Hoy me vuelvo a parar aquí, en este Micades Barnea, para obedecerte, para confiar y para creer que tú eres todo y suficiente en mi vida. Y hoy decido, Señor, dar el paso hacia lo que tú me has prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Me encanta ese coro.